Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios y amigos, damos gracias a Dios por esta mañana aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Y vamos a comenzar nuestro servicio con un tiempo de oración. Señor, gracias te damos por esta mañana. Te rogamos, Señor, que nos dirijas y nos guíes en todo lo que hemos de hacer. Gracias por cada una de las personas, de los hermanos que han venido y las visitas, Señor. Nuestros amigos que han venido, gracias. Bendícelos y guárdalos. Y que podamos todos gozarnos en las alabanzas a tu nombre y también en el estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael va a tener la dirección musical. Y nuevamente le damos la bienvenida a nuestros amigos, amigas que nos visitan. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 432. Firme estaré. 432. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar. No me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, nada me ha de mover, no nada, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Vamos a cantar el himno 427. Dios cuidará de ti. En tus afanes, en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por no quien contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, si por lo que contigo irá.
esperemos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Dios cuidará de mí y de ti. Dios cuidará de nosotros, aún en momentos difíciles. Dios cuidará de ti. Al finalizar el año, bueno, una de las cosas que dicen las personas, algunos, bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y como habla de Ebenezer, la roca que ayuda, entonces pues, hasta aquí me ayudó Jehová, Ebenezer. La pregunta es, sin embargo, que a veces olvidamos el contexto en que se dijo esto, en que Samuel dijo Ebenezer, en que Samuel dijo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha ayudado el Señor. Y no vemos a veces cuál era la situación que tenían, que al final ellos con gozo tuvieron que decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Cuál era la situación espiritual? ¿Cuál era la situación en cuanto a lo militar, en cuanto a los enemigos, en cuanto a las pruebas, en cuanto a las dificultades que tenía el pueblo de Israel? ¿Por qué dijeron esto? Nosotros vemos, cuando estudiamos en Primera de Samuel, por ejemplo, en los primeros capítulos, habla acerca de Elí, de cómo Dios llamó a Samuel, lo escogió, y dice que la palabra de Dios hacía tiempo que no se oía allí en Israel, porque Elí, que era el sacerdote vigente, que ya tenía 40 años en el sacerdocio, él se había descuidado su relación con Dios. Elí había descuidado el criar a los hijos en el temor del Señor. Se había descuidado en instruir a sus hijos, y sus hijos andaban mal delante de Dios, aunque eran los sacerdotes. Y Dios escogió a Samuel desde niño, porque Ana lo entregó para el servicio a Dios. Y entonces el pueblo estaba desorientado, el pueblo estaba apartado, el pueblo no tenía dirección, el pueblo no estaba oyendo voz de Dios, la palabra de Dios. Y en ese momento, estando esa situación, los filisteos, que eran los enemigos, habían atacado a los israelitas, y los israelitas dijeron, perdimos, pero vamos a buscar el arca, y con el arca de Jehová, el arca de Dios, entre nosotros vamos a vencer. Ellos llevaron el arca, ¿y qué pasó? Que el arca, sin embargo, los filisteos lo que hicieron fue que le ganaron a los israelitas y se llevaron el arca. El arca de Dios, donde estaba la gloria de Dios, se la llevaron. Era la esperanza del pueblo de Israel, era en quien ellos confiaban. Habían olvidado que no era el arca, sino el Dios del arca. Jehová era el que los protegía, el que los guardaba, no el arca. Ellos pusieron su confianza en el arca. Sin embargo, los filisteos les ganaron, los vencieron, y también tomaron el arca y se la llevaron. Luego nosotros vemos en la palabra de Dios, en los capítulos 5, 6, vemos cuántas situaciones tuvieron de Primera de Samuel, tuvieron los filisteos por tener el arca de Dios en su país. Y todas las enfermedades, los tumores, todas las cosas que vinieron, y ellos decidieron devolverla. Dice el capítulo 7, vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 7. ¿Cuál era la situación? Entonces, donde ellos estaban, ¿cuál era su condición delante de Dios? Ahí del capítulo 7, versículo 1 a 12, nos dice cuál era su situación espiritual, cuál era la situación emocional del pueblo de Israel, por lo cual Samuel dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.
¿Qué es lo primero que vemos aquí en el versículo 1 y 2? Dice el versículo 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Señor, te rogamos que tú nos dirijas, nos guíes, nos des entendimiento en tu palabra y que podamos aplicar a nuestras vidas lo que tú estás enseñando, les enseñaste al pueblo de Israel, y que nosotros también tenemos que aplicar para realmente nosotros poder decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Señor y Padre nuestro, que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo primero que nosotros vemos para poder llegar a decir Ebenezer en nuestra vida, Ebenezer al final del año, que hace unos 4 días ya terminó, al nosotros decir en cualquier situación, circunstancia de la vida, nosotros poder llegar a decir: hasta aquí nos ha llegado, nos ha ayudado Jehová, Ebenezer. Tenemos primero que ver por qué el pueblo de Israel dijo eso en versículo 1. Y dice primero que el arca de Jehová estaba en casa de Abinadab. El arca de Jehová no estaba en el templo. El arca de Jehová no estaba en la casa del Señor. No estaba en el tabernáculo. No estaba el arca del Señor, donde venía la gloria de Dios. No estaba en el lugar que debía estar. Estaba entre los enemigos primero, y luego, aunque estuvo entre ellos, pero no estaba en el lugar que debía estar, en la casa de Jehová. Entonces vemos, dice el versículo 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Pero el arca no fue creada, no fue mandada a hacer por Dios a Moisés para que la pusiera en una casa, en una vivienda, sino en el tabernáculo. Era ahí, y no en cualquier lado del tabernáculo, sino que debía estar en el lugar, no en el lugar santo, no en el atrio, los atrios, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Un lugar especial, un lugar donde no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote, solamente. Y ese sumo sacerdote tenía primero que prepararse, tenía que limpiarse, tenía que bañarse, tenía que hacer sacrificio para purificar su alma, para sus pecados fueran borrados, para entonces poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, para hacer sacrificio por todo el pueblo. Pero esa arca no estaba en el lugar que debía estar. ¿Y cuál fue la situación de ellos? Dice que estaba situada en el collado, y dice que santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Esa arca, lo segundo que vemos es que el arca de Jehová duró 20 años fuera. El pueblo, por lo tanto, añoraba a Jehová. Por lo menos ellos decían que añoraban a Jehová. Dice, lamentaba, dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, añoraba al Señor. Añoraba al Señor. Anteriormente ellos añoraban el arca de Dios. Pero ellos se dan cuenta que no fue el arca. Que el arca no era que le libraba. Porque el arca fue a la guerra. O sea, la llevaron a la guerra y sin embargo ellos perdieron. Porque ellos confiaron en el arca, no en el Dios del arca. No el Dios que había dado el arca para que ellos tuvieran ahí la gloria de Dios. Pero Dios no estaba ahí, porque ellos estaban en pecado, porque ellos andaban mal delante de Dios.
Pero ellos lamentaban en pos de Jehová. Tras Jehová ellos lamentaban y añoraban al Señor. Dice el versículo 3, nos habla de la condición para el Señor librarlos. ¿Cuál era la condición que Dios estaba dando al pueblo de Israel para librarlos de los filisteos? Y más que librarlos, para volver a tener comunión con Dios, para que volviera a estar el arca entre ellos y volver a tener comunión, ellos tuvieran comunión con Dios y vieran la gloria de Dios. Dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Lo primero que tenían que hacer de todo corazón, volverse al Señor. Volverse porque su corazón estaba en pecado, su vida estaba en pecado, porque sus corazones estaban tras los dioses, tras los ídolos, tras imágenes. Ya ellos no estaban, duraron 20 años fuera de buscar a Dios y estaban buscando imágenes para que los librara. Pero todo fue infructuoso. Lo segundo que dice el versículo 3, si de todo corazón os volvéis a Jehová, dice, quitad los ídolos. Ellos tenían la segunda condición, era quitar los ídolos de sus corazones y sus vidas. No era solamente quitar, como a veces algunos que dicen, no, ya yo quité todas las imágenes de mi casa. Los quitaron los cuadros, las imágenes, los de yeso, todos lo quitaron, pero no lo quitaron de su corazón. Dice, si ustedes quitan de todos, de sus corazones, esos ídolos, esas imágenes, entonces, esa es una de las condiciones. La segunda condición, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Lo tercero era que tenían que preparar sus corazones a Jehová, decidir voluntariamente seguir al Señor, decidir voluntariamente que iban a creer solamente en Él, que iban a servirle a Él, que iban a agradarle a Él, que no iban a seguir en pos de los ídolos, sino en pos de Dios, tras Dios, obedeciendo a Dios. Y dice lo cuarto, solo a Él servir. Dice que tenían que seguirle de corazón y solamente servir a Dios, no servir a las imágenes. Una de las cosas que los demonios, cuando las personas que sirven a demonios, que son espiritistas, que se montan y se arrepienten, el Señor toca sus corazones y ellos se arrepienten, se convierten. Una de las cosas que tienen que ser, que los demonios dicen, le dicen a aquella persona que se ha arrepentido, le dicen, ya tú no me sirves, tú tienes que servirme, tú tienes que ponerme el refresco con rojo en el vaso, el agua con la cinta negra, la cinta roja, y tiene que poner el cuadro con la cabeza para abajo, y tiene que poner ahí que pisando San Miguel, y tiene que poner, son de las cosas, sírveme, piden los demonios. Dios está diciendo, ya no sigan sirviendo a los demonios, ahora sírvanme a mí. Pero a veces no aparece como demonio, sino sirviendo al cuerpo, sirviendo a la vida, sirviendo a hacer cosas que no agradan, sirviendo al alcohol, sirviendo a la droga. Pero dice aquí, servid solo a Él. Dice en quinto lugar, dice entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces los libraría de la mano de los filisteos. Solamente así. ¿Haciendo qué? Primero, volverse al Señor de todo corazón, quitar los ídolos de sus corazones y de sus vidas, preparar sus corazones al Señor, solo servir al Señor. Entonces los libraría de la mano de los filisteos. Nosotros podemos decir, hasta aquí me ha ayudado el Jehová, me ha ayudado el Señor. Pero ¿y mi vida cómo está? Ellos estaban andando en pecado. Por más que quisieran a que Dios los ayudara, y cuando dice Ebenezer significa la piedra que ayuda.
Esa piedra la puso ahí, dice, esta es la señal, este es el memorial, esta es la que está indicando que Jehová es que me ha ayudado. No ha sido los demonios, no ha sido los ídolos, no ha sido la cuña que tengo, el contacto. Ha sido Dios que me ha traído hasta aquí. ¿Cómo puedo yo decir hasta aquí me ayudó Jehová si lo que yo hice para llegar hasta aquí, para tener lo que tengo, fue maltratando, dañando, robando? Entonces yo no puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová. Yo he llegado, pero sin la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no va a comprometerse, Dios no va a ayudar a aquel que está alejado. El pueblo de Israel, Dios no estaba ahí hasta que ellos no lo reconocieron. Entonces dice el versículo 4, dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales. ¿Qué hicieron ellos? Los israelitas obedecen sirviendo solo al Señor, quitando los ídolos de sus vidas físicamente y de sus corazones. O sea, no solamente físicamente, sino también de sus corazones. Y dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. La pregunta es, ¿a quién estoy yo sirviendo? ¿A quién está usted sirviendo? Además de Dios, ¿estoy sirviéndole a alguien más? Dice el Señor hablando acerca de la riqueza. Miren, no podemos servir a dos señores. Dice que el mayor de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, pero el amor al dinero. Y dice que no podemos servir a dos señores. Si el dinero es mi amo, dice el Señor, entonces Dios no es tu amo. Tenemos que servir a Dios, solo a Dios. Mire el versículo 5, nos dice que Samuel entonces oró por todo Israel. Samuel entonces hizo que se reunieran y ellos obedecieron. Mire el versículo 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Yo voy a orar por ustedes a Jehová. No a los dioses, sino a Dios, a Jehová Dios, el Señor. Reúnanse, pero era necesario que ellos voluntarios, que ellos fueran y se reunieran como nación, como pueblo, se reunieran, obedecieran. Y dice el versículo 6, nos habla que ellos confesaron sus pecados y fueron juzgados por Samuel en Mizpa, dice el versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Cuando habla de sacar agua, derramarla, están hablando de que se confesaron su pecado, se arrepintieron de sus pecados, que ellos sus corazones los derramaron ante Dios, se humillaron ante Dios. Y dice, y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Se humillaron delante de Dios y dijeron, contra Jehová hemos pecado. ¿Qué están diciendo? Confesando su pecado. Ellos confesaron su pecado. Ellos no dijeron, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y siguieron con su vida de pecado. Tuvieron que confesar su pecado. Y sigue diciendo el versículo 6. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Fueron juzgados. Pero Dios estaba ahí para ayudarlos. Ellos tuvieron temor. Sin embargo, estando ahí, mientras estaban reunidos, vinieron los filisteos. Dice el versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Miren, ellos están aún delante de Dios. Delante de Jehová Dios están ellos, delante del Señor, y aún ahí ellos tienen temor. Pero hay una diferencia. Ahora ellos están con el Señor, pero el Señor está con ellos. Es la diferencia que había antes. Ellos tenían temor, porque confiaban en el arca. Pero ahora ellos están ahí con el Señor, aunque tienen temor, pero el Señor ahora responde. Mira el versículo 8, que pidieron a Samuel que no dejara de clamar ante el Señor por ellos, para que los guardara de los filisteos. Y dice el versículo 8, dice el versículo 8, entonces dijeron
los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Ellos pidieron, así como en otra ocasión, ellos le pidieron a Samuel: no dejes de orar por nosotros, cuando ellos pidieron rey. Pero Samuel le dijo: ¿cómo he de dejar de orar por ustedes? Yo no voy a dejar de orar por ustedes. Siempre voy a clamar al Señor por ustedes. Y ahí ellos le piden, ellos están reconociendo que el único que puede librarles es Dios. El único que podía librarles es Jehová Dios, que nadie más podía. Que ellos no podían con su propia fuerza pelear contra los filisteos. Necesitaban a Dios y por eso ellos están clamando a Dios. Cuando usted tiene una situación difícil, ¿a quién usted clama? A Dios. Pero yo voy a resolver, voy a hacer esto. Mira, mi contacto, fulano, mira, resuélveme. No, a Dios. Y ellos, porque reconocieron que era su Dios y el único que podían acudir. Y dice el versículo: y no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Pero algo dice ahí, ellos dicen nuestro Dios. ¿Usted está viendo que está diciendo nuestro Dios? Ya ellos lo reconocen como su Dios. Anteriormente le decían: Samuel, mira, habla con tu Dios. Ahora le está diciendo: es nuestro Dios. Ya ellos lo recibieron como su Señor, lo reconocen como su Dios. Y dice: para que nos guarde de la mano de los filisteos. Clama por nosotros. Samuel entonces hace sacrificio en holocausto al Señor y le clamó y Jehová le oyó. Dice el versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Primero hizo sacrificio por el pueblo y entonces clamó al Señor y el Señor le escuchó. Dice el Señor, dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. El Señor dice que el que le busca le halla. Dice el Señor que oremos a Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al Señor es que tenemos. Y sí, dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, con rogativas. Y dice que el Señor entonces guardará nuestros corazones y pensamientos. Porque nosotros vemos que el Señor está ahí dispuesto a contestar. Dice que hizo holocausto y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová oyó. Mira el versículo 10. Versículo 10 nos dice que Jehová Dios, el Señor, tronó y los filisteos a los filisteos venció. Dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, mientras ellos estaban ahí alabando al Señor, humillándose ante el Señor, clamando al Señor, dice el versículo: los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién venció a los filisteos? Dios. No fueron ellos, no fueron los israelitas. Fue el Señor que los venció. Porque ellos clamaron, ellos se arrepintieron, ellos confesaron su pecado, ellos se apartaron y ellos clamaron al Señor, hicieron sacrificio, reconocieron su dedicación, se consagraron a Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Por esa razón, dice el versículo 10, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Primero tronó, los confundió, los atemorizó y les ganó. Dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Dios no lo venció ni con espada. Dios le dijo, mira, a Zorobabel vete, pero vete en el poder del Espíritu Santo. Ahora Dios mismo actuó, obró para vencer a los filisteos, para quitar esa dificultad, esa aflicción que tenían los israelitas. Fue Dios quien obró. Por lo tanto, nosotros vemos que tras la victoria del Señor, ¿qué hicieron? Dice el pueblo, ¿qué hizo? Dios venció a los filisteos, pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo no se quedó ahí, bueno, ahora venció. Dice el versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Ellos siguieron. Ellos no dijeron, yo no voy a seguir porque, y si después se devuelven los filisteos. No, ellos estaban confiando en el Señor, ya el Señor había vencido. Es como dice el Señor Jesucristo, que ya tenemos la victoria en Cristo, que en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, que no tengamos temor, porque ya Él ha vencido al mundo. Sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice en 1 de Juan que la fe, que lo que vence al mundo es nuestra fe. Es lo que vence al mundo. Por lo tanto, tenemos que poner la confianza en el Señor. Si no tenemos confianza en el Señor, si no tenemos fe, no podemos decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Puedo decir, hasta aquí yo llegué. No. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, me ha traído el Señor. Y el versículo 12 entonces dice, llega a la palabra, a lo que dice de Ebenezer. Ebenezer, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Ebenezer significa piedra de ayuda. ¿Cuál es la piedra de ayuda que tú tienes? ¿Puedes tú decir Ebenezer? ¿O yo con mi propio esfuerzo he llegado? Yo me fajé para llegar hasta aquí. ¿O Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor? Es como Jacob, que puso una piedra con aceite marcando el lugar donde el Señor le habló en Betel. En Betel, donde él le dijo, Señor, si tú me bendices en el lugar donde voy, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tenga. No existía la ley cuando eso. Y él dijo, te daré el diezmo. ¿De dónde sacó eso? Entonces, Dios puso en su corazón. Dios mostró. Y él sabía que el diezmo era del Señor, porque Abraham, su abuelo, había dicho, el diezmo te daré, y le dio a Melquisedec. Pero nosotros vemos que 21 años después, él volvió y en el mismo lugar luchó con el ángel, y entonces él también puso otra piedra, diciendo que el Señor, dice, esa piedra puso como señal de que Dios le había bendecido y cambiado su nombre de Jacob, el engañador, a Israel. Nosotros vemos que también él tomó la piedra, dice que Samuel tomó la piedra, Ebenezer, la piedra de ayuda. ¿Y qué nos dice Éxodo 17:15? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Esta es por la que yo peleo. Jehová es que va a defenderme, va a guiarme en todo momento. Por lo tanto, yo puedo decir, Ebenezer, Jehová me está ayudando. No solamente me ayudó, no, me va a estar ayudando en cada situación de mi vida, en cada decisión que tomo. Dice hasta aquí, como dice el Salmo 71:6. Salmo 71:6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Dice, en ti he sido sostenido, sustentado en Cristo, en Jehová, en Dios.
por medio de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Está diciendo, yo te alabo, yo glorifico tu nombre porque tú me has sustentado, me has sostenido y tú me has traído hasta este momento. Y te reconozco que eres tú, te doy por lo tanto la gloria y honra. Vamos a buscar en Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46, versículo 1 a 4. Isaías 46. El Salmo 46, perdone. Salmo 46. Yo tengo aquí Isaías, pero es el Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. 1, Salmo 46, el Salmo 46, versículo 1 a 4. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Dice el Salmo 46, versículo 1 a 4, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando habla de pronto auxilio, significa que el auxilio llega a tiempo. Mire, primero él dice que es nuestro amparo y fortaleza. Pero cuando habla de auxilio, significa que nosotros estamos metidos en el lío. Nos auxilian. O nos estamos ahogando, o estamos en un lugar que nos auxilian. Ya estamos metidos en la situación. Pero él dice que si él es nuestro amparo y fortaleza, pero si aún así nosotros caemos en una situación, él dice que él es nuestro pronto auxilio. No nos auxilia. Después, bueno, lo sacaron, pero lo sacaron muerto, que se ahogó. No, el auxilio es que, aunque estoy casi ya ahí tragando agua, ya me saca y estoy vivo. Entonces, pronto auxilio en las tribulaciones. Significa que van a haber tribulaciones, pero Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, yo resuelvo, no temeré. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque venga un terremoto y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque vengan maremotos, aunque vengan tsunamis, aunque vengan ciclones, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Cuando vinieron ellos, cuando estaban reunidos en Mizpa, ante Dios, tuvieron temor cuando llegaron los filisteos, pero Dios obró. Entonces dice el Señor que no temamos, no tememos. Dice el apóstol Pablo en Hechos 16:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cuando vengan situaciones difíciles, tenemos que perseverar, permanecer en el Señor, no apartarnos por los problemas que vienen, por las dificultades que vienen. Aunque estemos en medio de las dificultades, podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque nos ha ayudado, aún estamos respirando, estamos vivos, y aún si morimos, ya nos vamos con el Señor y estamos con el Señor para siempre. Pero mientras tanto podemos decir Ebenezer, si estamos seguros de que tenemos una relación con Dios, estamos seguros de que si morimos en Cristo y tenemos vida eterna. Solamente al recibir a Cristo como Salvador. Dice 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos libra. Nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo luego murió, porque hemos de morir, pero él estaba seguro, confiado en el Señor, que él le iba a seguir, que Dios era su piedra de ayuda, era su roca de la salvación. Y dice Ebenezer, piedra de ayuda.
El Señor es la piedra de nuestra ayuda, es quien nos ayuda, es la roca de nuestra salvación. Jesucristo es la roca inconmovible, por lo tanto en Él es que tenemos que creer, recibir como nuestro Señor y Salvador, para que nos dé seguridad, para que estemos firmes y nuestra alma esté segura de que un día estaremos con el Señor, que aunque muramos tenemos la seguridad de que hasta la muerte y después de la muerte nos ayudará el Señor, estará con nosotros el Señor. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿es el Señor, es Jesucristo la piedra, la roca de ayuda que te ayuda? ¿Estás firme, seguro en esa roca? Es el Señor, es Jesucristo la piedra, la roca de tu ayuda. Está la bendición de Dios en tu vida por medio de la fe en Jesucristo. Porque ellos tenían el arca, pero luego el arca fue llevada y aunque tenía 20 años ahí, no era una bendición para ellos. Pero por eso Dios guarda, Dios cuida, Dios protege, la misericordia de Dios. Pero si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no hay una seguridad eterna. Nos cuida, pero solamente nuestro cuerpo. Pero ¿y el alma? Solamente por la fe en Jesucristo, cuando nos arrepentimos y convertimos a Él. ¿Tienes una vida guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios? Como creyentes en Cristo, y si no estás en Cristo, necesitas a Jesucristo en tu corazón para que el Espíritu Santo venga a morar. Si no tenemos al Señor Jesucristo, si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos viviendo por la palabra de Dios, entonces no podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque yo no estoy obedeciendo, no tengo una relación personal con el Señor. Has hecho como hicieron los israelitas, que reconocieron la necesidad de Dios, se arrepintieron, clamaron al Señor, se apartaron de la idolatría para servir solo al Señor. Le estás sirviendo y siguiendo. ¿Has visto la mano del Señor obrando en tu vida, en tu familia, obrando a través de ti como creyente en Cristo? El Señor no solamente te hizo llegar hasta terminar este año, sino que te ayuda cada decisión, en cada decisión que tomas, cada día, en cada momento, en cada decisión que tomaste y que vas a tomar, y cada decisión que has decidido, y cuando has decidido que también en cada situación Él va a tener el control de tu vida, Él es el que va a guiar tu vida, en toda circunstancia. Él ha estado ahí, favorable o desfavorable, Él ha estado ahí, va a estar ahí. Todo el día, cada día, cada semana, cada mes, cada año, en toda tu vida. Puedes decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. No es solo decirlo, sino vivirlo y ver que hasta aquí te ha ayudado la roca de la salvación. El Señor te ayuda, el Señor te salva, te saca de la condenación eterna, te libra de la condenación eterna. Cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero es cuando Cristo está morando en el corazón. Por eso te invitamos a que le invites a que entre a tu corazón, para que tenga la seguridad de vida eterna. No solamente la seguridad para cuando muera, sino la seguridad mientras está aquí, para agradar a Dios, para poder hacer como hizo el pueblo de Israel al final y reconocer que necesitaba la salvación de parte de Dios. Pero más que eso, necesitaban a Dios en su corazón. Ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestros corazones, pero eso es por medio de la fe en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y cada día decimos, Señor, hoy hasta aquí nos has ayudado. Gracias, y tenemos la seguridad que también tú vas a guiarnos aún después de la muerte, y estarás en nosotros, con nosotros, y estaremos contigo, Padre, y con tu Hijo Jesucristo en los cielos. Gracias, Señor, te ruego por cada uno de los que están aquí
para que podamos, cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, andar en tus caminos, arrepentirnos, apartarnos del mal y agradarte, servirte, no servir a otras cosas, a otras distracciones, sino servirte a ti en espíritu y adorarte en espíritu y verdad. Te rogamos, Señor, que tú bendigas la invitación. En esta mañana, si alguien desea, yo quiero que desde ahora en adelante el Señor sea el que me ayude, el que me guíe, el que me dirija, y que yo pueda decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Si usted aún no se ha arrepentido y convertido a Jesucristo, este es el momento. Dice el Señor, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el momento oportuno. Dice el Señor, ¿de qué aprovecha el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero en Cristo tenemos más que bendiciones. Dice que somos más que vencedores, que tenemos la victoria en Cristo, la seguridad. Y dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Por esa razón, en esta mañana, le invitamos, si alguien desea, ha decidido en su corazón arrepentirse y convertirse a Jesucristo, poner su fe en Él, creer en Él. Si usted desea, oraremos por usted. Si usted desea, levante su mano si ha decidido para que oremos por usted. Alguien que diga, yo quiero en este momento, a partir de ahora, de que Él esté en mi corazón, que sea mi ayuda, que sea la roca de mi salvación. Alguien dice, yo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias. Oh Padre, que podamos confiar en ti, estar seguros en ti, por la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.